Uno de los grandes satisfactores de los cuales adolece el mundo es la paz. Todas las naciones buscan en diferentes formas encontrar la paz. Algunos piensan que está en el sistema de gobierno que llevan, otros tal vez en el método económico que están realizando, o algunos más piensan que está en algún bien que puedan adquirir como nación. Pero usted y yo sabemos realmente que a través de la palabra de Dios no son cosas ni circunstancias ni métodos, sino se trata de una persona. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el príncipe de paz y en él solamente la gente puede encontrar la paz, porque la paz no es un estado de armonía, tranquilidad que esté en nuestra sociedad, sino que la verdadera paz nace del corazón. Y para poder entender esto, tenemos que conocer uno de los grandes nombres de Dios, que es precisamente este, Jehová Shalom, el Dios de la paz. Por ello te invito a que permanezcas en tu lugar y vayamos juntos a pedirle al Señor la dirección para esta meditación en esta tarde. Bendito Señor, amamos tu nombre y te exaltamos porque tú eres grande, excelso, infinitamente poderoso y santo. En este momento, Señor, queremos que tú nos ayudes a entender que la paz está solamente en ti. Poder permanecer en ti y paladear esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que anhela nuestro corazón. Ayúdanos a poder pensar por unos instantes y poder grabar en nuestro corazón la enseñanza que tú tienes para nosotros. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los hermosos nombres del Señor en el Antiguo Testamento es Jehová Shalom, que como ya dije hace un momento significa el Señor es paz, el Dios de la paz, el Señor es nuestra paz. Y este nombre está ligado con la historia de Gedeón y los israelitas. Allá en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel vivía una época muy triste, donde había una total anarquía y donde cada quien hacía lo que quería, como dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es muy triste cómo vivía Israel, cada uno haciendo y creyendo lo que cada quien pensaba. Y no había gobierno, no había autoridad y era un desorden. En ese caos en el cual vivía Israel, ellos se entregaron a la idolatría. Y el Señor tuvo que levantar una mano de juicio duro contra ellos para que ellos volvieran a Él y pudiesen reconocer que solamente el Señor es Dios. Los israelitas con demasiada frecuencia permitían que sus vecinos paganos los llevaran a este pecado de la idolatría y que se apartaran para servir al Dios de los cielos. Sin embargo, el Señor tuvo que levantar jueces. Jueces no era otra cosa más que caudillos que Dios levantaba para traer paz a su pueblo y orden ante la situación de anarquía. Sin embargo, el pueblo era necio y persistía en su pecado. Y muchos de ellos, de los israelitas, se buscaron enemigos. Uno de esos grandes enemigos fueron los madianitas. Y quiero que abramos nuestra Biblia en este momento en Jueces, capítulo 6, y voy a dar lectura solamente a los 2 primeros versículos. Pido que me acompañes, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Nos encontramos con una página más de la palabra de Dios, donde se nos habla que el pueblo estaba enemistado con los madianitas. Pero Dios permitió a este enemigo acercarse a su pueblo y dañarle, porque ellos se habían apartado de Dios. Y esto es muy, muy grave. Cuando usted y yo nos apartamos del Señor, no esperemos otra cosa, sino consecuencias y situaciones donde se levantarán enemigos contra nosotros. Dice la palabra aquí que Dios entregó a Israel por 7 años. 7 es el número perfecto, el número de Dios.
los entregó a los madianitas. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, los israelitas trabajaban la tierra, la cultivaban, y ya cuando tenían listo el tiempo para la cosecha, en ese momento aparecían como una gran parvada de langostas, los enemigos, los madianitas, y arrasaban con todo, de tal manera que los israelitas tenían que esconderse y hacer sus hogares en cuevas, en peñas, en los montes, en lugares donde no fueran encontrados por los madianitas, porque todo cultivo y todo bienestar que ellos tenían era arrasado por sus enemigos. El pueblo de Israel clamó al Señor, dice la palabra que ellos clamaron a Dios grandemente a causa de los madianitas. Y entonces es que surge la figura de uno de los jueces más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento, y este es Gedeón. Gedeón era un hombre dedicado a la agricultura, y es interesante cómo Dios le llama. Quiero que veas conmigo lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 11, y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es un momento donde Gedeón, igual que otros israelitas, trataban de ocultar el producto de la tierra, en este caso Gedeón, el trigo que había cultivado y ahora había cosechado, para que el enemigo no se lo llevara, y estaba bajo de un árbol, y ese árbol llamado encina, en Ofra, en un lugar tranquilo, en un lugar donde él estaba prácticamente oculto, y allí el Señor se le aparece. Dice la Biblia que el Señor aparece como el ángel de Jehová. Cuando escuchamos esta frase en el Antiguo Testamento, significa o se refiere a una teofanía. ¿Qué es eso? Es una figura en la teología que nos habla acerca de pues la intervención de Dios, la manifestación de Dios de alguna manera. En este caso, Dios hizo presente y llama a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era un hombre que temía como otros y tal vez tenía mucho temor acerca del enemigo. Sin embargo, las palabras del Señor cautivaron su corazón y él entendió cuál era el mensaje que Dios le iba a dar. ¿Y cuál era sino otro? Levantarse e ir contra los madianitas y derrotarlos. Obviamente sabemos que en este tiempo, en este momento, Gedeón, al ver al ángel de Jehová, preparó, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, preparó pan sin levadura, un cabrito, y puso todo esto junto con los panes sin levadura a los pies del ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová dijo: ponlo en aquel altar, porque Dios quería mostrarle algo muy interesante. ¿Qué es lo que podría mostrar Dios en un momento así? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor cuando estamos pasando por una tribulación, por un momento de angustia, por un momento de tal vez de conflicto, de guerra, donde pareciera que nos vemos solos? No había paz. Hay que recordar y hacer énfasis que no había paz en esta región. Cuando ante esta manifestación Gedeón escucha a Jehová, allá en el versículo 23 del capítulo 6 de Jueces, dice la palabra que Dios le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque Gedeón tenía temor de los enemigos y tal vez pensaba: si no me apresuro a guardar este grano, no tan solamente me van a quitar el mal, sino también me van a privar de la vida. Pero Dios puso en el corazón algo que la gente no puede comprender en este tiempo: la paz de Dios. No cabe duda que la presencia de Dios en este momento en la vida de Gedeón trajo a su corazón paz. Entonces Dios despertó un anhelo, una sed de Gedeón por el Señor, de tal forma que dice el versículo 24 que Gedeón edificó altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas, dice la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con esta manifestación, con la presencia de Dios en la vida de Gedeón?
No tan solamente Gedeón iba a entender cuál era el trabajo, el ministerio que Dios le tenía, sino que Gedeón percibió algo que es muy interesante, y esto es la paz del Señor. Hermanos, cuando la paz del Señor viene sobre nuestras vidas, nuestro ser entra en un momento de tranquilidad, no por lo que está sucediendo alrededor de nosotros o las circunstancias, sino por lo que sucede en nuestro corazón. No cabe duda que Dios es el Dios de la paz, porque cuando se presenta Gedeón, Gedeón percibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y creo que es algo que debemos nosotros entender esta tarde, porque es la primera vez que aparece aquí en la Biblia el nombre de Jehová Shalom, que significa el Dios de paz o el Señor de la paz. Y ese es Jehová, ese es nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la paz. Recordarás que muchos de los israelitas se escondían y habían huido, pero Dios aquí le está diciendo a Gedeón: no temas, yo soy el Dios de paz. Y te lo entendió Gedeón, que hizo un altar y lo ofreció, y fue el propio Gedeón quien hizo esta declaración y llamó a ese altar Jehová Shalom, esto es, Jehová es paz. ¿Sabes tú que al igual que Gedeón, hoy en día tú puedes percibir la paz del Señor? Hoy en día, aunque hay corazones atribulados, que se encuentran en problemas, tal vez en este momento tú estés pasando por una crisis de ansiedad, de desesperanza o de guerra, de conflictos, pero Dios nos está hablando a través de este versículo 24 y nos está diciendo que Él es el Dios de la paz. El Señor, hermanos, es nuestra paz. La historia de Gedeón te dice que cuando tu vida está muy alterada, en los momentos de mayor angustia, es cuando Dios trae paz y alivio. Y no sé si tú lo has experimentado, pero la paz del Señor es algo que no se puede describir. Es algo que nos da fortaleza, nos da valentía, nos da confianza, trae seguridad a nuestra vida. Y algo hermoso es que no depende de lo que está pasando allá afuera, no depende de lo que estamos viviendo en este tiempo tan revolucionado, sino depende de Dios. No hay paz real aparte de Dios. Dice la Biblia en Isaías 57, versículos 20 y 21, pero los impíos son como el mar en la tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Algo interesante que nos enseña la palabra de Dios es que un no creyente, un incrédulo, no puede experimentar total y plenamente la paz de Dios, pero un hijo de Él sí, porque los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y en todo eso, saber que tenemos paz para con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Dios nos ha prometido no libertarnos de los problemas, no quitarnos del lugar donde hay guerra, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, pero sí ha prometido darnos paz. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús, hermanos, es victorioso sobre el pecado y los problemas que causa el pecado. Y si ponemos nuestra mano en la suya y nos tomamos de Él, su fuerza podrá vencer esa intranquilidad y podremos experimentar la paz que Él ofrece. La paz de Dios no se compra con dinero, ni se obtiene con tener o poseer cosas materiales, riqueza, dinero, casa, propiedades. La paz que da Jesús es auténtica y es única. Es la paz que nos lleva a vencer el miedo, los temores, la preocupación. Su paz, hermanos, es la que puede gobernar nuestras vidas y gobierna la vida del creyente. Porque Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Dice Juan 14:27. Y también leemos en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
De modo que Jehová Shalom, que leemos nosotros en este pasaje, implica para el creyente un bienestar espiritual que Dios ha prometido al entrar en la vida de una persona, al hacer morada en su corazón, y esta paz nada ni nadie nos la puede arrebatar porque solamente Dios la da. De hecho, en la Biblia vemos que la paz es parte del fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas capítulo 5. Y hermanos, nosotros tenemos que aquilatar esa gran bendición que es la paz de Dios en nuestras vidas. Confiar en Él, estar tranquilos en Él, nos da una riqueza especial. Dice la palabra en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es más, también leemos en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Por eso quiero ser redundante. ¿Has experimentado la palabra paz de Dios en tu corazón? Porque Jesús es la fuente de nuestra paz. El que tiene a Jesucristo en su corazón, en su vida, como Dios y Señor y Salvador, ha experimentado la verdadera paz y puede caminar en este mundo y puede andar ante las circunstancias y nada ni nadie le podrá hacer temer porque su corazón está confiado. Hermanos, el poder de Jehová Shalom sigue vigente hoy y Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, hoy y siempre. Él ofrece paz a todos los que buscan y confían realmente en Él. En un mundo lleno de estrés, ansiedad e incertidumbre, la paz de Jehová, Jehová Shalom, es la misma paz que proviene y que viene de Jesucristo, pues es el mismo Dios. Al confiar en Él, usted y yo podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir con esperanza y confianza en este mundo caído. Yo quisiera invitarte a que si no has experimentado este estado espiritual en el Señor, esta vida que se puede percibir en la práctica cuando estás ante un peligro, ante un temor, ante una aflicción, ante una necesidad. La paz de Dios es inmensamente grande, hermanos. Es esa paz que se ve en aquellos que han perdido un ser querido. Es la paz que se siente cuando no tienes trabajo, cuando no tienes nada que llevarte a la boca. Es la paz de Dios que se traduce en confianza y que se traduce en un estado de esperanza. Yo te invito a que confiemos y nos abracemos de la paz de nuestro Señor en estos tiempos de maldad, en estos tiempos de angustia. Que Dios te bendiga. Ahora, en este momento que hemos escuchado que Jesucristo es nuestra paz, el príncipe de paz, vamos a orar para pedirle que nos mantenga en ese estado espiritual de armonía con el Señor. Dios, te damos gracias porque cuando leemos tu palabra, nuestro corazón se mueve, se motiva a seguir adelante. Gracias porque sabemos que tú eres el Dios de la paz. Señor, yo te quiero rogar que cada uno de los que estamos reunidos en esta tarde podamos experimentar esa paz que tú diste a tus discípulos cuando la barca se estaba hundiendo, esa paz que diste a los apóstoles cuando estaban en un cuarto, en un lugar, escondidos después de la resurrección, y cuando tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo soy la paz a vosotros. Señor, gracias porque eres bueno, porque tu paz puede ser tomada por aquel que tiene fe en ti y que ha creído en el Evangelio. Gracias por esta hermosa bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión con el favor del Señor. Buenas tardes.